Muy buenos días a las amigas y amigos de los medios. Gracias por la atención a la convocatoria para vernos unos minutos aquí antes del inicio de la permanente. Estamos aquí en esta ocasión prácticamente puros diputados del grupo parlamentario del PRD y desde luego la presencia del diputado Macedonio Tamés, que a propuesta del grupo parlamentario del PRD entró él a funcionar como secretario de la mesa directiva de la comisión permanente en este espacio, y nos da mucho gusto que por lo mismo también actuemos juntos políticamente, participando de nuestras deliberaciones y de nuestros acuerdos. Precisamente uno de los grandes temas que el día de hoy queremos abordar acá con ustedes y que serán parte de la sesión de la permanente es todo lo que tiene que ver con el escenario de violencia política que se sigue presentando con diversas modalidades, con diversos tópicos, y de esto va a hablar la diputada Cristina Gaitán, quien estará actuando el día de hoy también como parte del grupo parlamentario del PRD. Será parte al mismo tiempo, gracias a la intervención en la mesa directiva del diputado Tamés, será una parte importante de lo que se discutirá como parte de agenda política en la pretensión de lograr un punto de acuerdo que resulte por unanimidad de todos los grupos parlamentarios representados aquí en la permanente. Junto con esto hay otros asuntos que nos han preocupado, a ver si podemos sacar adelante algo que tenga que ver con este escándalo que se ha suscitado con lo del hackeo a los bancos, al sistema bancario mexicano, y en donde el Banco de México tiene una responsabilidad central y que no se conoce los alcances, la magnitud de todo este problema, para ver si podemos sacar adelante que haya una información directa por parte del gobernador del Banco de México en próximos días a esta comisión permanente, y los temas también que tienen que ver con las dificultades y los riesgos de la firma del Tratado de Libre Comercio en las circunstancias en las que hoy se encuentra. La diputada Cristina Gaitán hará uso de la palabra para los primeros asuntos y el diputado Agustín Basabe para los siguientes, y luego desde luego podrán estar en posibilidades de reforzar los compañeros aquí presentes. Está la diputada Tania Ramos, el diputado Rafael Hernández Soriano, la diputada Hilda Miranda, Agustín Basabe, ya lo mencioné, y un servidor. Entonces, adelante, diputada Gaitán. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta cobertura. Como lo decíamos hace una semana en la conferencia de prensa que dio el propio grupo parlamentario del PRD, nos preocupa muchísimo la violencia política que se está viviendo. No hay semana, incluso hay tramos de días en que no hay día en que no amanezcamos con una noticia de una agresión, de un asesinato a servidores públicos, a candidatos, a candidatas. Y a esto aunamos también, y además en este día que es significativo para los compañeros de los medios de comunicación, las agresiones que han estado viviendo también los integrantes de los medios de comunicación. Esta trágica realidad, pues obviamente que ensombrece el proceso electoral. Llama la atención que sean mujeres y hombres que están luchando por una vida democrática, que están luchando por llevar estos valores democráticos a las contiendas electorales los que sean asesinados. Y sin lugar a dudas, también es una responsabilidad de los partidos políticos y las dirigencias de los partidos políticos la violencia verbal que se está llevando a los electores. Sobre el caso en particular, nosotros queremos hacer el señalamiento de la violencia política que ha estado sufriendo nuestra candidata al Senado en el estado de Guerrero.
la compañera Beatriz Mujica. El día de ayer hubo fuertes señalamientos, fuertes declaraciones de dos personajes. Uno, el diputado anteriormente del PRD, ahora diputado apoyador del PRI, el diputado Jiménez Rumbo, que junto con el candidato Manuel Ayorbe del PRI han hecho señalamientos, además de descalificaciones, agresiones verbales en contra de nuestra candidata al Senado de la República. En un momento en el que la violencia política está crispando al país, en un momento en el que la violencia hacia las mujeres está también presente, nos parece totalmente irresponsable que estos políticos hagan un llamado o una apología a la violencia hacia las mujeres y particularmente a una candidata que está participando en este proceso electoral. Hacemos un llamado a las dirigencias de los partidos políticos en el estado de Guerrero, a las dirigencias en el nacionales de este partido para que detenga la violencia y haga un llamado de atención a sus candidatos. Y también nosotros nos sumamos, como lo hemos dicho, al llamado a la Secretaría de Gobernación y al INE, que si bien han hecho ya un planteamiento de protecciones de apoyo a los candidatos, también necesitamos sentar esa mesa de trabajo en donde los partidos políticos podamos establecer cuáles son los puntos que nos interesa atender, cuáles son las llamadas de atención que se están dando en todo el país para que podamos transitar hacia este proceso electoral de una manera pacífica, de una manera transparente, sin violencia y particularmente también que los partidos políticos asumamos esa responsabilidad. Quienes estamos al frente de una responsabilidad pública, de una candidatura, de la dirección de los partidos políticos, no debiéramos de estar llamando a los militantes, a los votantes, a los simpatizantes a acrecentar esta violencia. Y desafortunadamente lo hemos visto en varias dirigencias de los partidos, en donde a través de las redes sociales o a través de algún otro llamado se alienta este tipo de violencia. Queremos pedirles que por respeto a los candidatos, por la vida democrática del país, hagamos un acuerdo de parar la violencia desde los partidos políticos y desde los candidatos de los partidos políticos para que este proceso electoral pueda transitar, decimos claramente, en paz y en total tranquilidad y seguridad para nuestros candidatos y nuestras candidatas. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero hacer un comentario sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio que está llevándose a cabo entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. Ustedes han estado siguiendo el desarrollo de esa renegociación y habrán leído, habrán escrito ustedes mismos una serie de pronósticos sobre su desenlace, que iba a estar listo la semana pasada, que iba a estar listo en estos días, que se iba a firmar un acuerdo previo o en principio antes de que terminara la semana anterior, etcétera. A ver, es muy importante que en esta renegociación no haya prisas y menos precipitación. Ya sabemos, o por lo menos lo sabemos en el PRD y creo que en todos los partidos de oposición, que hay una tentación del gobierno federal mexicano de acelerar este proceso y tener un acuerdo de esta renegociación pronto quiere decir antes del debate, eso creo que ya se les frustró, del segundo debate, pero sí antes de la elección, eso todavía no se les ha frustrado, antes del día de la elección, porque consideran que una renegociación exitosa, entre comillas exitosa, es decir, una firma de acuerdo, le daría puntos al candidato presidencial José Antonio Meade. Es muy grave, es muy irresponsable estar acelerando los trabajos con lo que eso implica, que es ceder de más, ceder en exigencias
particularmente del gobierno de Donald Trump, solo por tener listo este tratado con los tiempos político-electorales. Es algo que yo al menos repruebo categóricamente y hago un llamado al gobierno federal mexicano y desde luego a la sociedad mexicana para que también esté alerta y vigile en que no haya esas precipitaciones a las que me refiero, en que la renegociación se haga con los intereses de México en mente y que no haya ninguna presión indebida por razones de tiempos electorales. Que se tengan que tomar o que se tomen el tiempo que se tengan que tomar. Yo incluso diría que lo mejor es que esto se deje para las próximas autoridades, para quien resulte electo presidente de México en el 1 de julio y que se vayan las cosas haciendo con mucha más calma. Es más la presión que tiene, en buena tesis, el gobierno de Estados Unidos, porque sus elecciones, las elecciones de allá, pueden cambiar la correlación de fuerzas del Congreso en detrimento del Partido Republicano y podría, o ya no lo pongamos en términos partidarios, en detrimento de los enemigos del libre comercio, digámoslo así, o de los proteccionistas, y por lo tanto el presidente Trump no tendría lo que hoy tiene, esa mayoría que hoy tiene para ratificar un acuerdo de renegociación. Entonces la prisa está del otro lado, no debería de estar de este. Es muy importante que tengamos la calma, que se negocie desde una posición de firmeza y no de debilidad y de sumisión, como se han llevado a cabo la relación bilateral con Estados Unidos. Este gobierno ha sido un gobierno sumiso al presidente Trump, que no incurramos en ese error, porque lo que está en juego es muy grande. Son muchos empleos, es mucho dinero, son muchas las familias mexicanas que tienen empleo por el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que cuidar el interés nacional antes que cualquier otra cosa. Ese es mi comentario. Gracias. ¿Quieres también decir algo? Pues estamos a sus órdenes. Si hay algo. ¿Algún compañero de los medios que quiera hacer alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Agustín, Lilia Rodríguez de La Razón. La pregunta sería, hace unos días el Grupo de Lima asume la postura anti-Maduro diciendo que llaman al gobierno venezolano a suspender las elecciones y se da, curiosamente, empalmado con el tema del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál sería la posición del grupo parlamentario del PRD respecto a esta nueva actitud que tiene la Cancillería mexicana, por supuesto encabezando a 14 países de la región? Gracias. No hemos discutido en el grupo el tema, pero yo te puedo decir mi opinión. A ver, el gobierno de Venezuela, a mi juicio, aquí hablo a título individual, mis compañeros y compañeras podrán manifestar lo que ellos consideren pertinente. El gobierno de Venezuela no está actuando democráticamente y me parece que con la inteligencia necesaria y la diplomacia inteligente que en estos casos se requiere, México tiene que manifestar su opinión, su punto de vista. Lo que a mí en lo personal no me gusta es que México actúe por instrucciones de Estados Unidos, que la postura mexicana no sea decidida por nuestras propias autoridades, sino a instancias, por presiones de Estados Unidos. Creo que tenemos claro, por lo menos en el PRD, somos un partido democrático, creemos en la democracia, creemos en el pluralismo, en los equilibrios de poder, no nos gustan las persecuciones políticas, no nos gustan los avasallamientos de los opositores, el PRD los ha padecido, pero una cosa es que México tome sus decisiones y sus posturas con base en sus propias reflexiones y otra es que actuemos a instancias de por acuerdos o por presiones de Estados Unidos. Yo ahí la dejaría, no sé si. Adelante.
Solo para agregar una exigencia a la PGR para que investigue un acto que se va escalando gravemente alrededor de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hace un par de meses presentamos una denuncia por la utilización de combustible robado de huachicol en la construcción de la obra ante el encargado de la PGR, y hace una semana constatamos de que no ha avanzado un centímetro en la investigación. Desafortunadamente esta semana la complicidad del gobierno federal cobró 2 víctimas más, porque precisamente por el conflicto del huachicol fueron asesinados 2 vigilantes que después se supo eran policías municipales, vigilantes de una mina que estaban resguardando el combustible robado. Elevamos la exigencia como grupo parlamentario para que no sea sobre la base de muertes o delitos consentidos por el gobierno federal que se continúe construyendo esta obra que a nuestro juicio es importante para el desarrollo del país. Diputados, les pregunta Roberto Vizcaíno, del diario Imagen. Gracias. Yo quisiera regresar al principio de la conferencia, que es la violencia en contra de los candidatos. De repente veo que ustedes hacen el llamado de un partido a otros partidos, pero según entiendo yo, se ha manejado incluso así a nivel local y a nivel nacional, que todos estos, o prácticamente la mayor parte de estos eventos de ejecuciones de candidatos, porque son ejecuciones de candidatos, tienen su razón en el origen del manejo de la delincuencia organizada y el narcotráfico, sobre todo. En Guerrero está muy marcado el asunto del producción, comercialización, trasiego de drogas, no es más bien un asunto de un intento de los grupos de delincuencia organizada, no sé si usted lo ven así, por apoderarse de tanto de los gobiernos estatales o federal, a nivel de legislativo, o sea, es un asalto del narco y la delincuencia organizada a través de la ejecución de candidatos para imponer otros. A ver, hay que dejar muy claro y subrayarlo, son asesinatos, ejecuciones por una u otra razón. Eso es lo que la autoridad, y en este caso debiera ser la autoridad federal, porque estamos en un proceso electoral nacional de carácter federal, debiera investigar, debiera tomar en sus manos y brindar todas las garantías que se requieran para que el proceso electoral en su conjunto, la totalidad de los procesos electorales, continúe sin sobresaltos y no amenazado por la violencia política. Hay, desde luego, la clara intención de grupos delictivos del crimen organizado que lo que pretenden es ellos imponer su propia ley, su propio orden, y que lleguen al final solamente los candidatos o candidatas que ellos quieran para tenerlos bajo sus órdenes. Esto no puede ni debe suceder. Hay otros casos como el que denunciaba la diputada Gaitán, que el día de ayer lo escuchamos de voz directa del diputado David Jiménez Rumbo en Guerrero, acompañado del candidato al Senado del PRI, Manuel Añorbe, que hablaba hasta de sangre, que quería sangre de la candidata Beatriz Mojica del PRD al Senado de la República. Esto es condenable y esto debe atenderlo directamente también la autoridad electoral, el Instituto Nacional Electoral. Hoy se iba a presentar, debe estarse presentando en estos momentos una denuncia formal de la Dirección Nacional del PRD junto con la candidata Beatriz Mojica, aquí en las oficinas centrales del INE. Y entonces esto es lo que nosotros decimos,
no puede permitir en su conjunto el Estado mexicano. No podemos permitir que sean los delincuentes los que determinen el resultado electoral, cualquiera que sea en sus distintos niveles, y mucho menos cualquier gangstercillo vestido de político o de diputado salga con amenazas que lo único que alientan es la violencia en este momento. Y aprovecho, por cierto, la pregunta, Roberto, para mencionar que esto se da, por cierto, dentro del marco de algo que ya está supuestamente en vigor, que es la Ley de Seguridad Interior, y que saludamos la decisión a propósito de esto, de 2 jueces federales que han concedido amparos a organizaciones civiles, a personas en lo individual que interpusieron demanda de amparo en contra de esta ley, argumentando esencialmente lo que nosotros como grupos parlamentarios de PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional presentamos en un recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Y aprovecho también para hacer públicamente un exhorto a la Corte para que aceleren la dictaminación sobre estos asuntos que se le han planteado. Ya se le adelantaron 2 jueces al Pleno de la Corte para decidir sobre este tema. Pero, y lo planteo en este esquema, en este escenario, porque forma parte de esta estrategia. Esto es resultado de una mala estrategia del gobierno federal para combatir la delincuencia y para combatir el crimen organizado. Y entonces andan dando palos de ciego. Ahora sacaron esto de la Ley de Seguridad Interior, quién sabe qué se les va a ocurrir el día de mañana, y ninguna de estas cosas está funcionando. Gracias. Disculpen, diputados, diputadas, tenemos 2 preguntas más. Perdón, disculpe, Sí, diputada. Terminar, para dar un poco la referencia numérica, que es importante. En el foro que se realizó en la Universidad de Puebla, los retos y las amenazas a la seguridad, se presentó por parte de la consultora ETELEC una informe de estas agresiones. Son 173 agresiones directas a políticos y al menos 78 asesinatos. Hay que recordar que también en estas agresiones se contabilizan las agresiones a los acompañantes que fueron víctimas, familiares o equipo de trabajo, y que pues ante 3.400 puestos en juego, pues ya ha habido pronunciamientos de diferentes también instancias internacionales al respecto, porque del 8 de septiembre al 8 de abril, que es el periodo en el que se ha desarrollado el proceso electoral, lo que se reporta son 173 agresiones. Habría que señalar aquí también de manera importante que hacemos un llamado también a las autoridades para que dé celeridad a las investigaciones en torno a estas agresiones, a estos asesinatos, ya que en la mayoría de los casos pues desconocemos las líneas de investigación que se están siguiendo. Les pregunto ahora Juan Hernández de En Directo. Muy buenos días. Quería hacerles una pregunta referente a, columnistas, especialistas en medios, han estado sacando el tema de la salud de Andrés Manuel López Obrador, la salud mental, la salud física. Realmente me gustaría saber su opinión respecto a este tema, sobre todo que estamos hablando de una persona que presentó antecedentes de problemas cardíacos y que, posiblemente se está apuntando como un ganador. ¿Es un riesgo tener a una persona así con problemas muy fuertes de los 2 índoles? Muchas gracias. Te lo dejo a tu sarcástico comentario. Es un tema delicado, por supuesto, pero la decisión de mantenerlo como candidato es de quienes lo postulan. Allí yo no opinaría nada al respecto. Sería muy importante, por supuesto, para la sociedad mexicana, para el interés público general, que se conociera el estado de salud física del candidato López Obrador. Apenas hace unas horas se circuló por allí un video de un evento en Mexicali en donde estuvo a punto de
desvanecerse y tuvo que requerir ayuda de una persona que estaba con él en el templete. De su salud mental, pues yo no tengo ninguna duda. No está bien, pero pues que lo postulen no estando bien de su salud mental es responsabilidad, insisto, de quienes lo postulan. La última pregunta es de Iris Velázquez, de Reforma. Buenos días. Mi pregunta es sobre la primera plana de hoy, donde pues damos cuenta de que se excedió el gasto en imagen pública de los que en ese entonces eran presidenciables, José Antonio Meade, Aurelio Nuño, Pepe Calzada. ¿Cuál es su opinión, por favor? ¿Quieres comentar ahí? Échatela tú. Pues es una vergüenza, por decirlo sutilmente, cuidando incurrir en hipérboles. Es una vergüenza que se usen de esa manera los recursos que deberían ser usados. En el caso de la Secretaría de Educación Pública, para la capacitación de los maestros, dicho sea de paso, el candidato del Frente, Ricardo Anaya, ha reiterado que la reforma educativa se ha implementado mal. Bueno, aquí está un ejemplo de esa implementación incorrecta de la reforma educativa. Si tú destinas esa cantidad obscena de recursos para difundir tu imagen personal como secretario de Educación Pública, y me refiero a Aurelio Nuño concretamente, pues estás evidentemente desviando recursos que pudieran ser usados para la capacitación de los maestros o para la reconstrucción de las escuelas o para el mejoramiento de la infraestructura educativa en general. Es vergonzoso que se haga, pero además a mí me parece sorprendente que con esa cantidad de recursos que gastó en su imagen el entonces secretario de Educación Pública nunca haya crecido más allá de, pues no sé cuántos puntos llegó a tener las encuestas, pero de un dígito, mucho menos de un dígito, ¿no? Parecía como un bonsái, ¿no? Lo regaban, pero no crecía. Y ya sabemos ahora también, por la revelación que hace tu periódico, pues que también es el caso del entonces secretario José Antonio Meade, que no con esos niveles, pero que también excedió el gasto de publicidad gubernamental. Yo creo que eso pone también de manifiesto el error que fue haber aprobado esa ley que por mandato del Poder Judicial el Congreso aprobó, pero aprobó pues por la votación de la mayoría y con la oposición nuestra, la llamada ley Chayote. Esto que estamos viendo, estas revelaciones de estas cifras estratosféricas ponen de manifiesto la necesidad de revisar esa ley y de hacerla bien para que realmente los recursos de los mexicanos vayan a donde deben de ir y no a promover imágenes personales. Disculpen ustedes, es que se agregaron otras dos preguntas. Les pregunta ahora Víctor Mayén, de Capital México. ¿Cómo está, coordinador, vicecoordinador? Buenos días. Si me regala un comentario, ¿ustedes coinciden con esta sintonía de López Obrador de que hay que echar abajo la reforma educativa, que realmente su contenido afecta a los maestros del país? Y dos, si me regala un comentario, ¿de qué debemos esperar en general de todos los candidatos del debate del próximo domingo? ¿Cuál fue la segunda? ¿Qué podemos esperar del debate? Tú la primera y yo la segunda. Okay. Bueno, ¿qué versión de López Obrador? Porque tiene dos que sí. ¿Con cuál versión de López Obrador nos quedamos sobre la reforma educativa? Con la última que dio en Guelatao. Que dice Sin que conocer si hoy ha dicho algo diferente, ¿no?, a lo que dijo el fin de semana en Guelatao, porque un día dice una cosa y el otro día se contradice él mismo. Ricardo Anaya ha sido, como ahorita lo expresaba el diputado Basabe, muy claro, muy preciso, en el sentido de que es una reforma, la educativa, esencialmente buena, positiva, que nosotros cuando caminamos en el sentido aprobatorio planteamos la necesidad de que pusiera en el centro la elevación de la calidad del sistema educativo nacional y que hubiera un rediseño de todo lo que significan
los contenidos, los instrumentos, las estrategias para tener maestros suficientemente capacitados. En primer lugar, primero saber cuántos maestros realmente estaban en aula que no se conocía, cuántas escuelas realmente estaban funcionando. Ya ahora con los censos nacionales que se han levantado se conoce, pero luego poner el énfasis en la capacitación y no en una evaluación que terminó siendo prácticamente en muchos sentidos antilaboral y no dando las oportunidades que se había dicho que debían tener para una mayor y mejor capacitación los maestros. Entonces hay que reorientarla, como se ha dicho, pero de ninguna manera pensar en regresar los privilegios a las mafias sindicales, ni las oficiales ni las antioficiales. En la segunda, el diputado Basabe. Gracias. Sí, ¿qué esperamos del segundo debate? Pues que lo vuelva a ganar Ricardo Anaya, que vuelva a ganar el debate nuestro candidato. Se tocan 3 temas importantes, comercio exterior e inversión, migración, seguridad fronteriza. Son temas importantes. A mí en lo personal me parece que el INE pudo haber distribuido mejor en los 3 debates la temática, porque puso 2 de los temas más importantes en el primero, como son la corrupción y la seguridad. Pero bueno, aquí hay temas que vale la pena debatir para ver cuáles son las posturas de los candidatos sobre, por ejemplo, a mí en lo personal me parece que migración es un tema central. México es un país que se extiende, o es una nación, no un país, es una nación que se extiende más allá de las fronteras del país. Es decir, hay millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos que son parte de la nación mexicana, les guste o no a los gringos. Y ese fenómeno migratorio que se da en todo el mundo, por cierto, y que es irrefrenable en cualquier parte del mundo, pues no puede tratarse con criterios policíacos o represivos, se tiene que tratar con criterios de desarrollo y de cooperación para el desarrollo. Pero en fin, ya lo dirán los candidatos. Será muy interesante ver cuál es la postura de cada uno de los candidatos y de la candidata en ese tema, a mi juicio, central de la migración, que en muchas maneras involucra el tema de la política exterior. ¿Qué piensan sobre la política exterior? ¿Qué piensan de lo que el mundo, la globalidad, influye en el desarrollo de los países? Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, muchas gracias.